Bueno, como les decía, lo que tengo que averiguar para la cantidad estándar lo averiguo a través de cuáles fueron realmente las unidades que yo empecé en este periodo. Y eso lo hago por diferencia entre lo que terminé, más lo que inicié, menos lo que inicié, más la existencia final, en este caso que no tengo nada. Esto me da que multiplicado por la tasa que me había dado al inicio, fíjense acá en los datos, la cantidad era 1.1, o sea, la cantidad de materiales que había necesitado para el proceso, por los 9.000, me dan 9.900 kilos. Entonces ahora ya tengo todos los datos necesarios para aplicar a la fórmula. Que la variación cantidad es el precio estándar, que sabemos que era 40, por la diferencia entre la cantidad estimada y la cantidad real. ¿Sí? Porque fíjense que de acuerdo a los índices me dice que yo tenía estimado 9.900, pero realmente lo que utilicé fueron 9.800, que es lo que consumí o compré. Esto me da una diferencia de 4.000 pesos. Y fíjense que esta variación es favorable. ¿Por qué es favorable? Porque la cantidad real fue menor a la cantidad estimada. La cantidad real de materiales que se utilizó es menor al estándar. Y esta diferencia, si tenemos que ver cuál es el sector que tiene que explicar, es el sector de producción. Fíjense que en el sector de precios era el encargado, ¿quién? El sector de compras, porque es el encargado de comprar los materiales, mientras que la variación cantidad va a ser el sector de producción, porque es justamente en ese sector que me va a tener que explicar por qué se utilizaron menos cantidad de materiales que lo que se había estimado estándarmente, ¿sí? Entonces, como ya tenemos una variación precio para materiales y una variación cantidad, podemos hacer el cálculo de la variación total. ¿Dónde está? Se me fue. De la variación total de materiales, que la tenemos acá. Fíjense esto. Que la variación total de materiales va a ser justamente la diferencia dada entre el costo estándar y el estándar de materiales. A ver. ¿De dónde sale ese punto 1 y los 1100? El 1.1, chicos, sale de los datos, de la cantidad que usé. Fíjense en los datos, acá adelante, dice 1.1. De ahí es donde saco, de la cantidad por kilo utilizada de materiales. Y los 1100, perdón, ¿qué 1100 me dicen? No entiendo qué es 1100. Y los 1100. Eso que Lucía, tengo ahí que dice... ¿a dónde Lucía dice 1100? Ay, recién lo vi. Para que te dé, digamos, los 9.900. No, es 1.1, no 1100. 1.1 por 9.000, 9.900. Está bien, gracias. Bueno, vamos a la variación total. La variación total de materiales, como le dije, es la diferencia entre la variación de precio menos la variación de cantidad. Entonces, como ya tenemos las dos, podemos hacer cantidad real menos cantidad estándar, podemos hacer la variación general. Y fíjense cómo está dada la variación general. Cantidad real por precio real menos cantidad estándar por precio estándar. Ponemos todos los datos, ahí no me salía la palabra, reemplazamos todos los datos, y fíjense, cantidad real 9.800 kilos, que surge de los dos materiales consumidos en el periodo. El precio real que surge del promedio de las compras que hice, menos la cantidad estándar que surge de la fórmula de que a la existencia, al nivel de actividad real, le sumo la existencia final, le resto la inicial, y a eso lo multiplico por la cantidad utilizada, que me dio los 9.900,
lo multiplico por el precio estándar que nos los daba, y ahí fíjense, esta primera multiplicación me da 406.200, es decir, que realmente la producción me salió 406.200 pesos, pero lo que yo había pronosticado por costo estándar es 396. Quiere decir que esa diferencia, tengo una diferencia de 10.200 pesos, ¿sí? Los 406 menos los 396 me da 10.200 pesos. Y si nos ponemos a ver que esta es la variación general que existe en los materiales, fíjense que es la sumatoria de las dos variaciones, de la cantidad y del precio en forma separada. La variación cantidad me había dado, perdón, la variación precio me había dado negativa 14.200 pesos. Y la variación cantidad me había dado positiva 4.000. Por lo tanto, menos 14.200 más 4.000 es lo que me da la variación general o total de materiales 10.200 pesos. Es lo que les puse acá. Los 10.200 es la suma de las variaciones precio y cantidad, y al igual que ella es desfavorable por ser los costos reales mayores a los costos estándar. Digamos, acá no tenemos el signo negativo, porque si yo resto 406 menos 396, me da positivo, pero si yo veo lo que estoy analizando, ¿qué estoy analizando? Real menos estándar, y lo real es mayor a lo que yo había estimado, por lo tanto, la diferencia es negativa, y que surge como consecuencia de la suma de las dos diferencias por separado. Bien, a ver, ¿dudas acá? Muchas. No, creo que se entendió. O ¿Se sea, entendió? ahora Sí. que cuando lo hagamos... Exacto, esto se entiende así, pero ojo que van a tener que ver mucho, aparte otra cosa, yo no les voy a negar que tengan las fórmulas a mano, o sea, el día que tengan que rendirlo van a tener las fórmulas porque ni yo me las acuerdo, o sea, yo también por ahí le pongo estándar y es real, o sea, eso es algo que si bien hay que analizarlo, pero en el momento y más en un contexto de parcial, obviamente no todos nos acordamos, y el día que tengamos que trabajar de esto, también las vamos a mirar, o sea que no es nada de otro mundo. Acá al final, fíjense que se les hizo un recuadro con todas las fórmulas, ¿ven? Variación cantidad o eficiencia, que es el precio, la variación de precios, variación total de... Profe, Sí, esto usted después lo va a subir porque el que está subido no es así. lo subí ayer este. Sí, pero esto que estás explicando no está en lo que subió. Lo de la Sí, fórmula sí está y la registración también, pero todo esto no. pero ¿y si ayer Yo lo lo subí? imprimí a las 10:30 de la noche y no está esto. Yo tengo otra No, cosa. no está, yo lo acabo de, lo bajé recién. Tiene que correr la Está flechita. ¿Cómo? Yo lo descargué completo. ¿Cómo, Manuel? No te escuchó. Que está completo, yo lo abrí hace un rato y estaba completo. Sí, pero Sí, no está está así completo. como lo que está explicando ella. Yo lo tengo abierto, lo acabo de bajar de nuevo por las dudas que lo haya modificado y no está así. Bueno, lo vuelvo a Sí, subir, fíjate pero... en las flechitas. En las flechitas, si moves hacia la izquierda, te muestra todo. ¿Cómo? En las flechitas de abajo, porque a mí también me pasó. Yo lo subí ayer a la tarde, chico, este. Sí, profe, yo también lo tengo así como... Lo terminé está. de modificar y lo subí. Lo que pasa que datos y variación de materiales está como escondido. Hay que ir corriéndolo, la flechita en lo de datos para que... Claro, bueno. eso. Bueno. Igual por las dudas lo vuelvo a subir, pero bueno, lo subí ayer a la tarde después que le fui agregando diferentes cositas como para, o sea, yo lo hice ayer y a medida que me iba acordando como para recordarles más cosas y le iba agregando así cartelitos y cosas, cuando lo terminé lo subí. Bueno, terminamos con las variaciones materiales y ahora vamos a empezar con la variación mano de obra que, como les dije, hoy hablábamos de precio y cantidad, acá vamos a hablar de tasa o de eficiencia. Es decir, primero vamos a ver la variación tasa y después vamos a ver la variación eficiencia, tasa, tarifa, precio.
Es decir, cuánto me sale hacer la hora de mano de obra directa. La variación precio o tasa o tarifa la vamos a sacar a través de esta fórmula, que es hora real multiplicado por la diferencia que existe entre la tasa estándar y la tasa real. Las variaciones que surjan acá también van a ser lo que esperaba pagar de mano de obra contra lo que pagué. Entonces, si la variación es positiva, quiere decir que pagué menos de lo que esperaba, y si la variación es negativa, quiere decir que pagué más de lo que esperaba. Acá ya tenemos prácticamente todos los datos, y fíjense, la hora real, vamos al enunciado, que es el dato que les hice cambiar, son 980 horas, ¿sí? La hora real. La tasa estándar, 90 pesos. Este dato lo habíamos visto, ¿a dónde lo teníamos? Los 90 pesos, no. En el enunciado. En el cuadro de datos. En el enunciado lo tenemos, ve que hasta yo me pierdo a veces. Acá está, la tasa, el precio de la mano de obra, 90 pesos. Y la tasa real es realmente lo que pagamos, que en el enunciado también lo tenemos, 980 horas por un total de 98.000, quiere decir que cada hora me salió 100 pesos, ¿sí? Ustedes fíjense que acá tenemos la hora real por unidad, me la da el dato en el enunciado, entonces la tasa real acá también la tengo que llevar a unidad. Me da 100 pesos. Profe, Sí. cuando yo la hice la materia en el 2017, la profe nos hizo borrar ese 90 por un 80. No sé. ¿Con quién le hiciste? Con Lorena Ciafardoni. ¿Cuál? ¿Este 90? Sí, el 90 del enunciado por 80 lo habíamos cambiado. No. Acá lo único que cambiamos es las horas reales. No, manejate con esto. Claro, eso también lo había cambiado. No, pero la tasa estándar es la que ya nos da acá el dato. No, esa la dejamos así. Ah, bueno. Bueno, seguimos. Fíjense. Vamos de nuevo. Hora real, 980, que la sacamos del enunciado. La tasa estándar, 90, que también la sacamos del enunciado. Y la tasa real, también la sacamos del enunciado, que nos dice que gastamos 98.000 pesos. Chicos, fíjense que alguien tiene el micrófono prendido. Que gastamos 98.000 pesos. Bueno, ¿saben qué voy a hacer? Disculpen. A ver. Los voy a silenciar. Porque no sé quién es el que está con el micrófono. Y cuando quieran hablar, lo activan porque total se los puse para que lo puedan hacer, ¿sí? Porque si no se hace mucho eco. Bueno, la tasa real son 98.000 pesos que dividida las 980 horas reales me da una tasa de 100 pesos la hora. Quiere decir que tengo una tasa estándar de 90 y una tasa real de 100. Cuando aplicamos a la fórmula, tenemos horas reales 980, tasa estándar 90, tasa real 100. Entonces fíjense que acá ya directamente, ¿qué nos damos cuenta? Que la variación va a ser negativa, porque lo que yo esperaba que paguemos fue menor a lo que pagamos. Es decir, hay una variación negativa, gasté más de lo que estimábamos pagar. Esta variación es desfavorable ya que hemos pagado por hora de mano de obra más de lo que estableció el estándar. Y acá les hago una aclaración de quiénes son los que deben explicar esto. Dice, esta variación puede ser explicada tanto por el área de personal como por el área operativa,
ya que puede haber diferencias relacionadas con horas extras de trabajo. En lo que respecta a lo que es mano de obra, pueden ser muchas las causas. Puede ser improductividad, puede ser horas extras, puede ser que haya diferencias de días liquidados en cada uno de los salarios de los trabajadores. O sea, obviamente siempre existen variaciones. Luego que ya hicimos la variación tasa para la mano de obra, tenemos que hacer la variación cantidad o también llamada eficiencia. La variación cantidad o eficiencia la tenemos acá. Lo que vamos a hacer es o sea, si lo que quiero ver es la cantidad, la tasa de eficiencia, lo que vamos a comparar son las horas. Y también esta variación es lo que esperaba utilizar, qué cantidad de horas esperaba utilizar con la cantidad de horas que realmente utilicé. Fíjense que en la anterior era lo que pagué. Acá es qué cantidad de horas me llevó el proceso. Entonces, vemos, la tasa estándar sabemos que es 90. La hora real, las horas reales sabíamos que eran 950. Fíjense que ahora hablamos de cantidad de horas, no del precio de la hora. Y las horas reales, 980. ¿Sí? Ahora, ¿de dónde salen esas 950 horas? También, al igual que en la variación de materiales, tenemos que calcularlo. ¿Cómo lo calculamos? En base a que es 0,10 de mano de obra por cada mano de obra realizada. Y vamos acá, dice la hora estándar, tenemos que cada unidad lleva 10% de una hora. Luego debemos determinar la cantidad de unidades procesadas que llevan mano de obra en este periodo. Partimos de las unidades terminadas, al igual que hoy, 10.000 kilos. La existencia final, no había. La existencia inicial de producción en mano de obra, para 500 unidades, 500 kilos. Quiere decir que las unidades equivalentes en mano de obra son 9.500 horas. Acá son horas. Por lo tanto, tenemos las 9.500 multiplicada por el 0,10 por cada unidad, me da 950 horas. Eso es el estándar. ¿Entendimos de dónde lo sacamos? Fíjense que el dato inicial me decía que para cada hora de mano de obra directa, yo iba a estar utilizando como cantidad, como tasa predeterminada, el 0,10. ¿Sí? O sea, para cada unidad de material utilizado. Si yo utilicé 10.000 kilos de material, es el nivel de actividad que desarrollé. Quiero ver, para esos 10.000 kilos de actividad, ¿cuántas horas de mano de obra usé? Y bueno, partimos también de las unidades terminadas. Existencia final no tenemos, y de esto ¿de dónde lo sacamos? De acá. Fíjense que al inicio teníamos 500 horas de mano de obra. ¿Sí? Entonces, de ahí sacamos ese dato. Vamos acá, existencia final no teníamos, existencia inicial sí, por lo tanto, me da la unidad equivalentes en mano de obra 9.500. Hacemos el mismo proceso que hicimos para los materiales, con las unidades al inicio. Lo multiplicamos por la tasa estándar y me da 950 horas. Y ahora sí ya tengo todos los datos para aplicar a la variación cantidad o eficiencia, que es tasa estándar, 90 pesos, multiplicado por la diferencia de horas reales, 950, bueno, acá hora estándar y hora real, una u otra, la diferencia va a ser negativa o positiva de acuerdo a lo que pague cada una de las horas. 950 menos 980 me da 2.700 negativo. Acá tiene que ser 980 para hacérselo bien con la fórmula. 980 menos 950.
me da 2.700 negativo. Y esta variación es desfavorable, ya que se trabajaron 30 horas más a lo determinado por el estándar. Es decir, no esperemos al signo acá. Esto lo tenemos que analizar nosotros. Si yo sé que estándar, habíamos calculado por estándar trabajar 950 horas, pero en realidad trabajamos 950, quiere decir que hay una diferencia en negativo, porque trabajé más de lo que esperaba. Entonces ya sé que esos 2.700 va a ser negativo. Y a lo mismo que el anterior, esta variación debe ser explicada por el sector de la producción en cuanto al tiempo de fabricación. Bueno, sacamos las dos, la variación tasa y la variación eficiencia. Entre las dos, ahora tenemos que hacer la variación total de la mano de obra. ¿Qué vamos a hacer acá? Lo mismo que la anterior. Horas reales por tasa real menos horas estándar por tasa estándar. Comparamos y reemplazamos cada uno de los valores. Fíjense, hora real era 980 por 100, menos la hora estándar 950 por 90. Quiere decir que en la realidad gasté 98.000 pesos en mano de obra, cuando lo que yo había estimado era 85.500. Entonces ya sin pensar en signo, fíjense que si yo hago esta diferencia me da positivo, pero si yo lo tengo que pensar desde el lado de la productividad, de la eficiencia, entonces yo sé que sí, gasté 98 cuando lo que pensaba gastar era 85.500, es que la diferencia es negativa. Por lo tanto tengo una diferencia de 12.500 pesos. Y si nos ponemos a ver, esas diferencias, como lo que estamos analizando ahora es una variación total, tiene que ser la diferencia entre lo que tenía, entre la variación tasa y la variación eficiencia. Fíjense, la variación tasa fue 9.800 y la variación eficiencia 2.700. La suma de ambas me da los 12.500 pesos. Es decir, con la variación total, ahí reflejo si las otras dos están bien, ¿sí? La suma de ambas están bien. Bueno, me voy a tener que ir a buscar un vasito de agua. A ver, ¿dudas acá? Profe, no entiendo muy bien lo de los signos, entonces no lo tengo en cuenta porque, por ejemplo, ahí daba positivo, pero lo pusimos como negativo en la anterior. Claro, no. O sea, yo acá te las pongo ya en negativo, a ver, acá, porque lo estoy razonando en cuanto a lo real y lo estándar. O sea, Claro, pero por ahí me confunden las notas que te dice si es positiva o si es negativa. Bueno, como que me hace un poco de lío eso. Claro, pero si es, digamos, vos tenés que pensarlo, si vos gastás más de lo que tenías pensado, ¿es positivo o es negativo? No, eso lo entiendo, por ahí me hacía más lío en la parte anterior. Sí, o sea, lo que vos me decís es acá, por ejemplo, que yo acá te ponga... No, arriba, cuando saca acá los 2.700, porque en realidad Acá. da positivo, y la notita al margen, porque por ejemplo yo si lo hubiese hecho sola, la cuenta da positiva, y yo hubiese pensado, como dice la nota, que utiliza menos de lo que esperaba. Está bien. Bueno, entonces, acá vamos, o sea, acá lo podemos cambiar. Hacemos estándar menos real. Pero si no, lo tenés que pensar desde el lado de lo que realmente estamos analizando. Cuánto estamos utilizando y cuánto no. Claro, siempre que utilice más de lo que estaba previsto va a ser negativo. Exacto, sí. Vos lo tenés que pensar de ese lado. Analizando, o sea, si vos gastás más de lo que tenías pensado, ¿qué va? Para lo negativo. Ahora, si gastás menos, es para lo positivo. Entonces, ahí es donde van estas explicaciones que voy poniendo al costado. ¿Sí? Claro, pero en materiales está al revés. Está lo real después, por eso también. Claro, lo que pasa confunde que un eso poquito. también, cómo es la fórmula. Pero bueno, pensémoslo desde el lado de lo contable, de lo comercial, no de lo matemático. ¿Sí? Bueno. Yo les diría ahora, para arrancar con esto,
Tendríamos que hacer un recreo y después arrancar, porque miren lo que es esto. Pero bueno, Profe, sí. una duda, ¿de dónde vienen los 100.000 de la fórmula de variación de precio? Que eso no me quedó claro. Variación de precio. De precio de mano de obra. El precio de mano de obra. Variación, los 100.000. No, perdón, los 100 pesos. Los 100, no, los 98.000 que te dice que gastó realmente, en el enunciado te dice 980 horas por un costo de 98.000. Sí. Entonces, 98.000 dividido en 980 te da 100. O sea, Ok. el costo unitario de la hora real. Acá te voy a Genial. poner acá. Acá te lo pongo acá al costado. Costo unitario de hora real. Y acá, Gracias. por las dudas, alguno que después entre, 98.000 dividido 100. Ahí está. No, de 98.000 dividido 980. 100. ¿Ve que esas cosas pasan? Bueno, o sea que con esta pestaña de variación materiales y mano de obra, damos respuestas al punto A, en donde dice calcular las variaciones de precio y cantidad de materiales y mano de obra. Chicos, no se asusten con todo esto. Ustedes tienen que verlo de dónde salen las cosas. Si les llegamos a tomar algo, no les vamos a hacer tanto lío de dónde sacar un dato u otro. De último, se los estaremos dando los datos. Cosa de que ustedes sepan aplicar la fórmula. ¿Me explico? Y que sepan cuál es una variación cantidad, cuál es una variación precio, qué es una hora estándar. A lo sumo van a tener que calcular el valor unitario de una hora real, o sea, pero datos muy simples, no a lo mejor tanto, pero digamos, en el práctico nosotros se lo tenemos que dar con todas las posibilidades posibles, valga la redundancia. Vamos a variación de SIF. La variación de SIF es también, existen una variación, que si lo sacamos con una sola, existen diferentes métodos, el método de la variación 1, el método de la variación 2, de la variación 3 y la variación 4. La variación 1 es cuando directamente la variación del SIF las hacemos SIF reales menos SIF estimados, simple. Cuando entramos a variación de dos variaciones, que es variación eficiencia y variación eficiencia y variación volumen, y luego llegamos a una tercera variación, que esto lo vieron con Marcelo ayer, en donde se agrega la variación presupuesto. Acá nos está pidiendo calcular las variaciones de costos indirectos de fabricación. Si bien no nos dice con qué tipo, vamos a hacerla con la variación de una, es decir, la variación general, reales menos estándar, y vamos a hacer los tres tipos de variaciones. La variación presupuesto, la variación eficiencia y la variación volumen. No se asusten, no hay que hacer todo esto, pero yo se los hago acá, esto de acá para allá, para que ustedes vean de dónde salen los datos. Pero simplemente, después, cuando lo vean de acá, se van a dar cuenta que si no haciéndolo de esto, es simple. Los datos que tenemos es que los costos indirectos de fabricación, fíjense, tenemos que ver cuáles son los presupuestados y cuáles son los estándar. ¿Por qué? Porque en estos tres tipos de variaciones, variación eficiencia, variación presupuesto y variación volumen, usamos todo. Usamos estándar y usamos estimados, los dos, ¿sí? Aparte de los reales, o sea, estamos usando los tres. Entonces tenemos, en el dato real, me dice que el total gastado de costos indirectos de fabricación fueron 510.000 pesos, ¿sí? Y tenemos, de esos 510.000, tendríamos que ver cuáles son los costos fijos variables y cuáles son los costos fijos, los variables y los fijos. Datos presupuestados. Para 10.000 kilos de nivel de actividad, fíjense que eran 10.000 kilos de nivel de actividad, que eran los que me daba el enunciado, yo tenía un costo para carga fabril fija de 40 pesos.
Por lo tanto, tengo para 10.000 kilos a un costo de 40, me da 400.000. Para 10.000 kilos a un costo de 10, que surge del dato de que para la carga fabril variable le aplico 10 pesos el precio, me da 100.000. Quiere decir que de acuerdo a los datos presupuestados, yo tengo un total de 500.000 pesos. Fíjense que lo que gasté realmente fueron 510.000. Pero estamos hablando de presupuesto. Bien. ¿Y para cuántas horas reales? Para 980 horas. Después, si vamos a los datos estándar, tengo para 9.500 kilos producido, que es lo que habíamos sacado en las variaciones anteriores, a un costo de 40 y a un costo de 10, me da 380 más 95, quiere decir que esto tengo una suma de 475.000 pesos, el total del estándar. ¿Sí? Bien, lo primero que vamos a hacer es la variación presupuesto. La variación presupuesto, dice, es la que debe ser explicada por cada uno de los responsables de los centros de costo, porque cada uno de ellos es los que tienen que analizar qué es lo que pasó. Y la variación presupuesto la vamos a hacer por la diferencia entre los CIF reales, restándole el CIF presupuestado ajustado a nivel real. ¿Sí? El presupuestado ajustado a nivel real. ¿Cómo lo sacamos esto? Y fíjense, yo tengo el CIF fijo y el CIF variable. El CIF fijo real, yo sé que era 400.000 pesos, el fijo, el variable 110, porque esos 10.000 que me están restando, calculo que es lo que, o sea, calculo no, es lo que hace que me varíe el presupuesto. Entonces van a ser CIF variable 510.000. Y lo que tengo que restarle a esto real es el presupuesto ajustado a nivel real de actividad, a los 10.000 kilos. Entonces, los fijos me van a quedar iguales, porque no es lo que me está modificando. Lo que tengo que ajustar en el presupuesto fueron las horas. O sea, lo que yo había calculado por precio estándar y realmente lo que utilicé. ¿Cuántas horas utilicé? 980 horas. ¿A qué precio estándar? Y a 100. ¿Se acuerdan que lo habíamos sacado anteriormente? Por lo tanto, acá tengo 100 por 980, 98.000. Quiere decir que el total de lo que yo gasté del presupuesto ajustado a nivel real de actividad me dio 498. Es decir, que ahí tuve una variación de presupuesto de 12.000 pesos. Y esa variación quiere decir que es negativa, ¿por qué? Porque gastamos más de lo que habíamos presupuestado. ¿Hasta ahí vamos? No hicimos más que poner datos, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que la variación presupuesto es la diferencia entre lo que realmente gasté y los costos indirectos de fabricación presupuestados, pero los tengo que ajustar al nivel real. Y al nivel real es a lo que me salió realmente a la cantidad de horas que me utilicé en la producción. ¿Hasta ahí vamos? Fíjense que yo estos datos los tenía de lo que veníamos haciendo. En el caso de que no los tenía, porque yo les pido nada más que variaciones de carga fabril, los tengo que sacar. Entonces, variación presupuesto, ¿qué voy a utilizar? Hora real, carga fabril variable estimada, la hora presupuestada y la carga fabril estimada. Estos serían los datos que vamos a utilizar. Y fíjense, ¿cómo es la fórmula? Costos fijos reales
menos los costos fijos presupuestados ajustados a niveles reales. Esto ya es el resumen. Ahora, estos costos fijos presupuestados y ajustados a niveles reales, ¿cómo los saco? Y los saco de los costos fijos variables estimados ajustados a nivel real, más el costo fijo de presupuesto, el costo fijo. Eran los 98.000 más los 400.000. Y acá es de donde saco los 100 pesos de la hora. Recuerden cómo habíamos sacado los 98.000 dividido a los 980 me da los 100 pesos. Esos datos son los que aplico luego acá. Que si ustedes me lo hacen directamente así, está bien. El presupuesto real menos el presupuesto ajustado a nivel real, ¿sí? Y esta variación nos da 12.000 pesos. También no se hagan tanto la cabeza. Si les vamos a tomar algo de esto, le vamos a dar directamente los datos, ¿sí? No es para que saquen tanto porque se pierden, y yo sé que en un estado de ansiedad de un parcial, todos esos datos, algunos hacen mal seguro. Luego pasamos a la variación volumen. La variación volumen debe ser explicada por los responsables de la producción procesada, es decir, qué cantidad de producción voy a procesar. Y la variación volumen, se saca a través del presupuesto ajustado a nivel estándar, menos los costos indirectos de fabricación de estándar, los aplicados, los realmente aplicados. Entonces, fíjense, los presupuestos ajustados a nivel real ya los tenemos de acá. Fíjense que fue el que utilizamos en la variación presupuesto. Por lo tanto, los repetimos, son los mismos. Presupuesto ajustado a nivel real es el costo fijo de 400.000 y el variable de 98. Ahora tenemos que ver realmente lo que aplicamos. ¿Y qué fue lo que aplicamos? Para 980 horas tenemos 400 pesos y 100 que lo sacamos de los datos iniciales, perdón, acá, donde lo teníamos, ay, se me fue, acá. El costo unitario de la carga fabril fija estimada, fíjense que acá me da, son los 400.000 dividido los 1.000. Tengo los 400 pesos. Entonces, aplicándolo a la cantidad de horas realmente utilizadas, sí. Esos 1.000, ¿qué es la hora presupuesto? ¿Qué hace los 98.000 dividido 980? Por eso le da 1.000. No, estos 1.000 los tenés de acá, que son los 10.000, fíjate, los 10.000 kilos de nivel de actividad, sí, por los 0,10 de la mano de obra. Fíjate que los 0,10 de mano de obra no, de carga fabril. Fíjate, para la carga fabril, ¿cuál es la cantidad que te aplica de mano de obra? 0,10. Entonces, para los 10.000 kilos, es lo que tenemos acá.